Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu favor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos para aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a instruirnos con ella para saber cómo conducirnos en tu casa, en tu iglesia. Cuáles son nuestras responsabilidades, nuestros deberes, nuestros privilegios, sabiendo que todo apunta a tu gloria, a tus intereses y no a nuestros intereses. Ayúdanos, Señor, guíanos, danos sabiduría para tomar cada decisión en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, estamos estudiando eclesiología o el estudio de la doctrina de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? ¿Ya? Y nos hemos centrado en los últimos domingos en la autoridad que tiene la iglesia, ¿ya? En el poder que tiene la iglesia, y esto con la metáfora que nuestro mismo Señor Jesucristo utiliza de las llaves, ¿ya? Según Mateo 16 y Mateo 18, ahí aparece desarrollado este tema de que el Señor le da estas llaves a los apóstoles, ¿ya? Y cómo se ve en el ejercicio el uso de estas llaves. Y hay un ejemplo en Mateo 18 que es la disciplina. ¿Y quién es el agente que lleva a cabo esa disciplina? Es la iglesia, ¿ya? Entonces, después estuvimos viendo que esta metáfora de las llaves del reino, de los cielos, se pueden distinguir en esta palabra llaves, dos llaves, ¿ya? La llave del conocimiento y la llave del orden. La llave del conocimiento o llave de la fe es común a todos los cristianos, ¿ya? Y no hay ninguna especie de diferencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los que hemos llegado al Señor es por medio de la fe, ¿ya? Ahora, la llave del orden también es común a todos los cristianos, ¿ya? Sin embargo, hay una distinción entre la membresía o la asamblea de la iglesia, que tiene una participación, ¿ya? Y los ancianos o pastores que tienen una autoridad, ¿ya? En otras formas de entender la eclesiología de otras iglesias, se usa que la iglesia común o la iglesia, los que no son pastores, solamente ejercen la llave del conocimiento. Y la llave del orden es exclusiva de los ancianos o pastores u oficiales. Pero en el sistema congregacionalista, que es el que nosotros vemos que está en la Escritura, la congregación también participa de esta llave del orden. Obviamente con sus limitaciones. Y aquí es hermoso ver cómo se complementa el ministerio o la participación de la congregación con el liderazgo de los ancianos, ¿ya? Dicho esto, estábamos viendo de forma práctica cómo se ve esto, cómo se ve que la iglesia, los miembros, ejerzan esta llave del orden o libertad en la práctica. Y lo primero que vimos es que los miembros de una iglesia tienen el poder o libertad de elegir a sus oficiales, ¿ya? A pastores y diáconos. Obviamente aquí esta elección no es por simpatía, son candidatos que hacen campañas para ser pastores o eso. La iglesia, ¿qué hace? Ora, ayuna, ve los requisitos que están en la palabra y examina a esa persona si los cumple, y si los cumple, lo ordena, ¿ya? Entonces, esto se ve, no lo vamos a volver a leer porque con esto terminamos el domingo anterior. Se ve en la elección de candidatos, ¿ya? Que el mismo, o nominados, que los mismos apóstoles hicieron participar a la iglesia. O sea, si los apóstoles que después de Jesucristo han gozado de una autoridad única en la iglesia, cosa que ni los pastores tenemos, estos hermanos, los apóstoles, hicieron participar a la iglesia en ese entonces, ¿ya? ¿Cuánto más nosotros? Es que somos pastores, ¿no es cierto? Vemos que en la palabra se ve que la iglesia también participa de esto, ¿no? Y no de una manera como un checklist o de cosas bien puntuales, no, sí, participa de cosas bien importantes en la congregación. Analizábamos casos donde hay iglesias que los
los pastores o ancianos los escogen solo los pastores anteriores, no hay ninguna participación de la iglesia, o de repente hay una votación, pero esa votación nunca se pasa por el CERVEL, por el tricel, el tribunal, ¿no es cierto? No se sabe mucho. Otras veces es como una dinastía, pasa del padre a los hijos y así. Entonces, frente a esos errores, es que la palabra nos previene de aquello. Entonces, vimos estos ejemplos, como también la elección de diáconos, también hubo participación de la congregación, y el hecho de que en las epístolas pastorales toda la congregación tenga acceso a los requisitos es otro punto a favor de esta posición, ¿ya? De que la iglesia participa en la elección. En nuestro caso, en nuestra iglesia local, lo que ocurrió fue que, claro, el 1 Timoteo 3 dice: el que desea obispado, buena obra desea, o el que desea ser pastor, buena obra desea. Yo transmití eso a la congregación. La iglesia dijo: bueno, vamos a ponerte en un periodo de prueba. Ese periodo de prueba duró casi 2 años, donde me examinaron mi carácter, mis dones, hasta que finalmente ese periodo de prueba terminó con una examinación doctrinal donde vinieron otros pastores a ver cuál era mi posición doctrinal, ¿ya? Cuál era lo que yo creí, ¿ya? Y esos pastores, no es que ellos tengan la autoridad para decir: ya, este va a ser pastor. Estos pastores solo le recomendaron a la asamblea. Ellos dijeron: bueno, Pablo sí tiene el conocimiento suficiente como para ser pastor, y se lo recomendaron. Pero la decisión final estuvo en la asamblea. En esos hermanos, que en ese entonces eran cerca de 20 hermanos, donde decidieron sí con unanimidad. Y es lo mismo que va a pasar, que pasó con Gerson, ¿no es cierto? Se hizo una consulta nominativa donde el hermano Gerson salió con... los hermanos veían esto en su vida del servicio. ¿Qué pasó después? Yo llevé varios candidatos a la asamblea y esos candidatos pasaron ciertos requisitos, ciertos filtros de acuerdo a la escritura, y después Gerson empezó un periodo de prueba de 6 meses aproximadamente. En nuestra iglesia el periodo de prueba de diáconos es menor, hasta que se terminó ese periodo de prueba y la iglesia votó y se hizo oficial que nuestro hermano Gerson sería el diácono. Y así sucesivamente. Ahora tenemos el proceso de nuestro hermano Esteban, nuestro hermano Daniel y nuestro hermano Víctor, y también de nuestro hermano Scott. Entonces, otra de la libertad que tiene la congregación es enviar a uno o más ancianos según lo requiere el servicio público de Cristo y su iglesia. Filipenses 2:25, Bárbara, por favor. Esteban, tú puedes buscar Hechos 9:26 al 28. Kenita, usted puede buscar Hechos 10:47. Priscila, tú puedes buscar Mateo 18 del 15 al 16. Por favor. 2:25. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es un mensajero y servidor para mis necesidades. Ya. Entonces, aquí Pablo habla de un caso particular donde él envía, ¿ya? Pero eso es en su calidad de apóstol, ¿ya? Que hoy día entendemos que no hay apóstol, ¿ya? Después entendemos que también la iglesia envía. En Hechos 13, cuando en la iglesia de Antioquía toman a Pablo y a Bernabé y los envían como misioneros. Entonces, esto nos muestra un principio muy, muy importante. Nosotros como iglesia un día podríamos enviar a algún misionero a otra parte, una persona que veamos que tenga los dones y que aplica los mismos dones o los mismos requisitos para un anciano. Lo vemos y lo podemos enviar. Y eso no es enviarle que te vaya bien, sino que enviarle y ayudarle económicamente, ya que va a ir a un lugar donde va desde cero. Entonces la iglesia puede hacer eso, enviar obreros a otras partes. O incluso, por ejemplo, acá en Avar, la Alianza Bautista Reformada, hay hartas iglesias que ya se están consolidando, ¿ya? Que ya tienen cerca de 10 años, por ejemplo. Y ya hay varios pastores. Entonces,
hay una iglesia, ustedes conocen al pastor Daniel Astudillo, que él ha estado aquí varias veces. Allá en la iglesia de Santiago hay otro pastor, el pastor Ricardo, y hay otro pastor en prueba, en proceso de prueba, o hermano en proceso de prueba para el ministerio. Entonces, el hermano Daniel en conversación con sus... el pastor Daniel, el pastor Daniel Astudillo en conversación con los pastores de Abar, en conversación con su iglesia, ellos decidieron enviar al pastor Daniel Astudillo a una plantación en Quillón, a 4 horas de acá. Entonces él se va a mover con toda su familia a Quillón, ¿ya? Entonces ahí va a recibir el apoyo, obviamente, de la iglesia, ¿ya? Y él consultó, él no dijo, ya yo me mando a cambiar nomás, pues, sino que él también dijo, hermanos, ya la iglesia está consolidada, ¿qué les parece esto? Hemos estado orando, es tiempo de salir. Y él ya le había transmitido a la iglesia hace muchos años que su interés o su llamado era plantar iglesias y después, si el Señor lo permitía, ir a otro lado a plantar otra iglesia. Entonces la iglesia participa de esto, ¿ya? Participa. En tercer lugar, la iglesia puede proponer cualquier objeción justa contra los que se ofrecen para ser admitidos a su comunión. Pensemos en nuestro proceso de membresía, por ejemplo, donde hay un hermano que quiere ser miembro de la iglesia y tiene una entrevista primero conmigo y envía una solicitud por correo demostrando su interés de ser miembro. En nuestro caso, en nuestra iglesia, esa carta que es recibida por mí, yo la envío a todos los miembros y tenemos un plazo de 2 semanas para presentar alguna observación. Si en esas 2 semanas no hay ninguna observación, se entiende que ese hermano va a ser admitido en la próxima asamblea. Pero ¿qué pasa si hay alguien que tiene una observación seria? Que conoce a esa persona de mucho antes y sabe que esa persona es deshonesta y está llevando una doble vida. Ahí es justo y bueno que el hermano diga, obviamente en privado, que no se haga público, sino que escalando, ¿no es cierto?, de acuerdo al orden del Señor, y solucionar ese tema, para ver si es un malentendido, porque puede ser un malentendido, quizás es su vida pasada, ya no es así actualmente, pero si pasa que esa persona tiene una doble vida, la membresía puede hacer valer su libertad y decir, no, aquí hay una causa suficiente como para pausar el proceso. No significa suspenderlo para siempre, sino que se pausa, se le dice, hermano, sabemos, bueno, usted está asistiendo a la iglesia, ha hecho su discipulado, pero hay esto en su vida que necesita ser cambiado, ¿ya? Entremos en un proceso de discipulado, de consejería, y cuando se subsane esto, puede ser admitido a la membresía. Ese es un ejemplo. Hechos 9 del 26 al 28. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. El apóstol Pablo, ex Saulo, perseguía a la iglesia. Entonces él no podía entrar de buena a la primera. Hola, hermanos. Obviamente los hermanos que habían visto que él había mandado la ejecución de Esteban, ellos tenían sus aprensiones, porque querían saber si no era una farsa, si no era una trampa. Y en este caso, ¿cuál fue el medio para esto? El hermano Bernabé, que ya conocía a Pablo, que podía dar testimonio de su fe, se lo aclaró. O sea, Pablo no es que llevaba una doble vida, pero la iglesia necesitaba tener esta tranquilidad de admitir en su membresía al apóstol Pablo con seguridad, ¿no? Hechos 10:47, por favor. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El contexto de esta declaración es cuando Pedro visita a Cornelio, un soldado, una autoridad romana, gentil, no es judío. Entonces hay todo un desarrollo, como Dios llama a Cornelio, usa a Pedro para ir a visitarle, viene el Espíritu Santo, es derramado el Espíritu Santo en ese momento, y Cornelio cree en el Señor. Entonces él después va a informar a la iglesia y le dice,
¿qué impedimento hay para que Cornelio se bautice? No es solamente una pregunta retórica. Piensen que él es un hermano gentil, ¿no es cierto? Entonces, realmente no hay ningún impedimento, dado todo lo que él mostró anteriormente. Esto ya lo hemos hablado. La iglesia tiene la llave del orden o libertad en la práctica para disciplinar según la regla de Mateo 18, del 15 al 16. Por favor, Priscila. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Ya. Y el otro me faltó. Igual, el 17. Ese no te Si lo te vi. gusta escucharlo, Sí. dilo a la iglesia. Y si también te gusta escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Ya. Entonces aquí la iglesia es finalmente la que toma esta decisión, ¿ya? Si es que las otras partes o las otras etapas no dieron resultado. Y esto obviamente incluye a los ancianos. Esto también ya lo vimos, no lo voy a profundizar, que la iglesia incluso con justa razón puede suspender del ejercicio a algún anciano o disciplinarlo en el caso que sea necesario, ¿no? Quinto, tiene la libertad de recurrir a un sínodo o asociación de iglesias en caso de disensión. ¿Vale? Tú puedes buscar Hechos 15, del 1 al 2, después el 7, después el 12, y después, justo te tocó leer. Por favor. Pero todavía no, búscalo por mientras. Hechos 15, del 1 al 2 y 7. Con eso mejor, vamos a quedar clarita la cosa. ¿Qué significa un sínodo? Hoy día quizás esa palabra es rara para nosotros. ¿Ya? Un sínodo, hoy día se ocupa asociación de iglesias, como ABAR. ¿Ya? Lo que antes era un sínodo, hoy día una asociación de iglesias, ¿ya? O denominación. En nuestro caso, nuestra iglesia local está asociada a la Alianza Bautista Reformada. Y en esta Alianza Bautista Reformada, cada iglesia mantiene su autonomía. O sea, ninguna iglesia es superior a otra, no hay una directiva que diga con detalle lo que cada iglesia debe hacer o no hacer. Hay una reunión de vez en cuando donde se toman acuerdos, que claro, están pensados en la palabra, tenemos como base la confesión de fe. Y si es que en algún momento nuestra iglesia pasara un periodo difícil, donde no sea posible que entre nosotros nos pongamos de acuerdo, porque esa es la primera instancia, tenemos la posibilidad de recurrir a un sínodo. Un caso, para que sea más claro. ¿Qué pasa si ustedes ven que uno de los pastores de esta iglesia está pecando, ¿no es cierto? Se ha desviado de la sana doctrina, empecé a predicar la prosperidad, un ejemplo, el evangelio falso de la prosperidad. Lo primero que deberían hacer ustedes es hablarme directamente a mí y decir: Pastor Pablo, usted se está desviando del Señor, ¿usted mantiene su posición o se arrepiente? Y digo, yo tengo mi posición, sí. Y te puedo dar un auto si quieres, porque si pacta conmigo, te puedo decir. Claro, así llegan esas personas, no toquen al ungido y cosas por el estilo. Entonces, en ese caso, ahí recién usted como iglesia puede recurrir a un sínodo. Pero ¿qué ha pasado lamentablemente? Es que si hay de repente un malentendido con el pastor que se podía haber solucionado dentro de la congregación, porque los pastores igual somos humanos, podemos equivocarnos, en vez de hablarlo con él, se va directo al sínodo o a la asociación de iglesias. Eso es incorrecto. ¿Y qué le va a decir el pastor? Porque algunos, como conocen a algún pastor, le va a decir: ¿sabe qué? Acá el pastor se está desviando. Y lo que te va a decir el pastor, o lo que yo le diría si otra iglesia me llama: ¿hablo primero con su pastor? No. Adiós. Véalo primero con su pastor en su iglesia local, y si ya la iglesia no lo puede solucionar, ahí podría mandar una carta formal como asamblea, pero nada de andar con colores propios, con chismes, murmurar, sin ir por los canales oficiales que existen. Porque todo tiene un orden, ¿ya? Todo tiene un orden. Entonces, Hechos 15, del 1 al 2, por favor. Entonces algunos que venían de Judea pensaban
Hasta ahí nomás vale, porque finalmente voy a dar, gracias, el contexto. Este es el primer concilio que está registrado en la iglesia del Nuevo Testamento. Había una situación nueva, una situación difícil. O sea, ¿qué vamos a hacer con los gentiles que han creído en el Señor? ¿Se tienen que circuncidar o no? Entonces se reunieron las autoridades, los pastores, hermanos también, para tomar un acuerdo. ¿Ya? Entonces, había dudas, había disensión, había unos que decían que sí había que circuncidar, otros que no. Entonces se convocó a este sínodo, a este concilio también se le puede decir, o a esta asociación, y se tomaron las resoluciones respectivas. ¿Ya? 6. La iglesia también tiene la llave del orden o libertad para apartarse de los ancianos que se apartan del Señor. Miren, en el caso de que si tenemos 3 ancianos en la iglesia y hay uno que se desvía, bueno, se puede suspender a ese uno. Pero ¿qué pasa si hay de los 3, los 3 se corrompieron? Ahí, ¿qué hace usted? Usted va a decir, bueno, yo me quedo en la iglesia, esta es la iglesia donde me bauticé, me quedo hasta el final, aunque se siga predicando una falsa doctrina. Y ya cuando usted ha intentado hacer todo, pero ya está muy difícil la cosa, quizás ahí sea tiempo o momento de dar el paso al costado y buscar una congregación sana. Aquí no se trata de andar buscando una congregación como quien se cambie de calcetín, sino que cuando ya se agotan todas las instancias, cuando ya se superan ciertos límites, quizás ahí es bueno buscar una congregación. Obviamente con consejería, con ayuda, buscando consejo en otros hermanos, con harta oración. Dios quiera que no pase esto, ¿ya? Pero es triste, hermanos, yo escucho de hermanos, no voy a decir en la denominación, pero hermanos que están ahí aguantando porque prácticamente están ahí desde las bancas, pero se está predicando un falso evangelio en el púlpito, de una salvación por obras. Literalmente hay iglesias que se hacen llamar evangélicas donde el pastor predica la justificación por las obras o la fe más las obras, y eso es una herejía. Eso es falso, es un falso evangelio. Pero la gente dice, está ahí esperando un milagro, esperando, bueno, quizás en esos casos sí sea bueno buscar otra iglesia. Si es que ya ocupaste todas las instancias de llamarle la atención al pastor, con amor obviamente. Cuando se habla con el pastor, también la Biblia muestra en 1 Timoteo 5:19, si no me equivoco, que se debe ir con 2 o 3 testigos cuando es una acusación contra un pastor. O sea, no es como, si ya es algo serio, se tiene que ir con otras personas también, ¿ya? Entonces, hermanos, Dios quiere que no pase esto en nuestra iglesia, pero usted tiene que estar preparado si es que llega a pasar algo así en el futuro o más adelante, o si usted tiene algún hermano que está pasando una situación así en otra iglesia, usted también lo pueda aconsejar. 7, la llave del orden o la libertad en la práctica que tiene la congregación es tener comunión con otras iglesias. Y esto es muy hermoso, tener comunión con otras iglesias para participar, recomendarse mutuamente, para consultar ciertos asuntos, la misma congregación de sínodos, contribución financiera, amonestación y para la propagación o multiplicación de las iglesias. O sea, es muy bueno. Vamos a ver con mayor detalle el tema de los sínodos más adelante, pero a modo muy resumido, es muy bueno que una iglesia se asocie con otras iglesias que piensan más o menos lo mismo, para que teniendo algo en común puedan trabajar juntas, cooperar juntas. Eso no quiere decir que no podamos unirnos nuestra iglesia con otra iglesia que no tenga la misma confesión, ¿ya? Por ejemplo, la Alianza Bautista Reformada, que es la alianza formal a la cual nuestra iglesia pertenece, somos puras iglesias que nos adherimos a la Confesión de Londres, una confesión de fe. Pero nosotros de repente acá en Valdivia hemos organizado eventos con la iglesia anglicana, por ejemplo, que no tiene la misma confesión, pero reconocemos que son hermanos también, aunque no piensen igual que nosotros en todos los aspectos que para nosotros son importantes. Eso. Preguntas hasta aquí, hermanos. ¿Alguna duda con respecto a esta llave del orden, la libertad o la participación que tiene la congregación para estos asuntos? ¿Se dan cuenta que tampoco es que la congregación
tenga la participación en cada área de la iglesia. Son cosas, son hartas cosas, sí, pero son cosas delimitadas, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Sí? Primero Esteban, después Gerson. ¿Cómo se podría considerar cómo se reúnen las iglesias evangélicas el día del 21 de octubre? ¿Ah? Ahí también se considera como, o sea, se considera como, claro, que todos somos cristianos evangélicos, pero no hay algo que los une, digamos, como una alianza o algo así. Hay que pertenecer a algo para poder hacer eso, tengo entendido. Sí, yo creo que esas instancias se pueden dar, ¿ya? Pero no, son instancias mucho más generales, ¿ya? Creo que acá en Valdivia hay un consejo de pastores que se reúnen generalmente y estos consejos de pastores organizan este evento. Pero ese consejo de pastores hay hermanos de iglesias con tradiciones o con creencias bien distintas también. Entonces es difícil ponerse de acuerdo como para en conjunto plantar iglesias. Esas instancias comunales sirven más para algo político. No sé, por ejemplo, si se deben pronunciar con respecto a alguna ley, por ejemplo, o con, no sé, con respecto a alguna situación, ¿no es cierto?, de contingencia nacional, y en caso de estas celebraciones o festivos que también se puede utilizar, pero son distintos los fines. Yo diría, por lo menos en nuestra iglesia todavía no participa en nada así de manera formal. Yo sí me reúno con pastores que son de la misma línea reformada, aunque de distinta confesión. Hay un presbiteriano, hay 2 anglicanos por ahora, y hay otros que se están agregando de a poquito, también que tienen base reformada. Pero no es una instancia formal, es como de compañerismo, ¿ya? Pero esa otra instancia creo que es mucho más limitada que un sínodo, donde hay una confesión de fe en común y se pueden tomar muchos más acuerdos. ¿Gerson? Sí. Como hay alta situación, esas cosas que pueden ser públicas, ¿crees que es bueno tener no un boletín de esos temas particulares, sino un boletín general para aquellos que no son miembros, para que de fondo vean cómo se mueve no sé, las finanzas, los proyectos futuros también, que finalmente no son miembros por alguna decisión particular, pero sí se congregan domingo a domingo, ofrendan, ¿no es cierto?, participan de la cena. Entonces, pensar que no sean como distintas categorías. Sí, la verdad es que el tema de oyente, miembro, no es que tenga más privilegio, al contrario, tiene más responsabilidad. Entonces, porque por lo menos en mi caso, yo como pastor, que los pastoreo a tanto miembros como oyentes, no hago distinción entre oyente y miembro. No, yo tengo más o menos una planificación anual donde por lo menos hago 2 visitas anuales a cada familia, independiente sea miembro o no miembro, y aparte de eso lo que se me necesite durante el año. Entonces, ahí yo no hago distinción, pero creo que los asuntos de los miembros se deben ver solo con los miembros, porque son los hermanos que han tomado la decisión de ser responsables y comprometerse. Entonces atañen solamente a los miembros, pero igual la iglesia puede informar de asuntos generales a los oyentes. Y eso es algo que hacemos quizás no con tanta frecuencia, pero no es porque no queramos, sino que de repente es por tanta cosa y necesitamos más manos igual para hacer todas esas cosas. Por ejemplo, el boletín financiero es algo que estamos haciendo, que se está informando incluso a los que no son oyentes. El tema del proceso de elección de prueba de diáconos y ancianos, también, aunque es un proceso en que los oyentes no participan, excepto con la oración y el ayuno, pero no participan los oyentes en el sufragio, en la elección o en su opinión, no participan. Pero igual lo comunicamos acá. Entonces, claro, ahí todavía se puede ir mejorando esa área de comunicación.
Sí, de relaciones públicas. Eso, hermano. ¿Sí, Cristian? Mi pregunta sería, porque entiendo que estás como en la mitad todavía ¿De la clase o del...? estudio completo. Sí, más o menos la mitad. Sí, Igual la voy a hacer igual. sí, dale. ¿Tú ves que este sistema eclesiológico, a diferencia de otros, tiene alguna desventaja para ser propio? Porque sin ir más lejos, este asunto particular nos separa de la confesión de Westminster, por ejemplo, junto a otro más gran tema, pero este nos separa. Sí. ¿Tú crees que hay una desventaja? Porque hemos visto un poquito las ventajas, pero ¿hay alguna desventaja, un punto ciego para ti? Sí. Buena pregunta. Mira, creo que la desventaja de este sistema es que se necesita mucho equilibrio. Y como todo sistema con equilibrio, un paso en falso se puede ir corromper o se puede desordenar todo. No es como yo pienso en el otro sistema donde tienes ya los ancianos lideran. Y los ancianos lideran más o menos solos, sin participar en la iglesia, y los errores que se van viendo ahí los solucionan entre ellos, y ese sistema ha demostrado en la historia que ha funcionado más ahí, porque claro, las iglesias presbiterianas o anglicanas, donde han funcionado con jerarquía, se ve que todavía tienen patrimonio, por ejemplo, todavía tienen todo un sistema más desarrollado, más robusto, porque justamente lo ven entre ellos, y aunque se equivoquen, pero lo ven entre ellos nomás. Entonces, por otra parte, el sistema democrático, que es su otra contraparte, que es un sistema donde ya la iglesia participa totalmente y los pastores prácticamente no tienen voz ni voto, ahí tienes una congregación que igual pues, está pendiente de todo, y eso al final causa muchas peleas, causa muchos pleitos, ¿no es cierto? Y tampoco se es fiel a la escritura. Ahora, en este sistema donde uno tiene que estar mantener equilibrado las fuerzas, por decirlo así, o los poderes, se necesita de mucha instrucción. Entonces, cualquier paso en falso es mucho más difícil mantener este sistema. Ese yo creo que es lo difícil, el punto ciego o el punto difícil de abordar este congregacionalismo así, es mantener el equilibrio entre la participación de la iglesia como debe ser y la autoridad de los ancianos como debe ser. Ahora, en cuanto a lo teológico, también tiene una desventaja en los procesos, porque de repente si es solo con pastor se toman decisiones más rápido y la iglesia acata nomás. Pero aquí este proceso igual es más lento, entonces porque hay que incluir a la iglesia, hay que enseñarle también. Entonces igual tiene esas desventajas, podríamos decir. No sé si respondo tu pregunta o tú habías visto eso u otro, porque si puedes complementar igual sería bueno. Sí, yo había visto desventajas, pero probablemente obedecen a mi propia deficiencia. Claro, pero si quieres decirla, la puedes decir. ¿Sí? No me gustaría explicarme ahora. Ya. Perdón, no lo decía de ti, sí, no lo decía del sistema, porque igual uno puede aprender. Sí, te malinterprete, disculpa. Ya. Sí, Gerson y después Anita. Anita, ¿cierto? ¿Tú querías hablar? Ya, Gerson primero, sí. Yo quería decir que Ay. yo pienso que está en el medio del equilibrio, viéndolo del lado de la membresía o de la persona participante de una congregación. Encuentro que es positivo porque permite instruirnos constantemente desde, por ejemplo, tu responsabilidad como anciano hacia nosotros como ovejas, instruirnos para, en el fondo, prepararnos para tomar buenas decisiones. Y eso también demuestra, o debería demostrar, la madurez espiritual, porque en los otros dos sistemas la iglesia o la congregación no participa, no se entera, asume, y en la otra participa mucho y los demás que deberían en el fondo instruir acatan. Entonces como el desorden es un poco más notorio. Y yo he visto los dos en estos casi 40 años en la iglesia, he visto el fracaso de uno, cosas. Pero acá me gusta porque es como el equilibrio y me permite
Gracias, Gerson. ¿Sí, Anita? Yo quería comentar que mi humilde opinión, después de también a los años de la iglesia, es que todas las modalidades de administración de la iglesia fallan en el momento en que nosotros como congregación y los pastores, en calidad de pastores también, comenzamos a confiar que las decisiones están bien tomadas confiando solamente en el sistema que hemos elegido, que tiene un sistema presbiteriano donde es un cuerpo pastoral que toma la decisión y confiamos solamente que porque ellos están tomando la decisión de estar todo bien. Y acá en otras que tienen un sistema democrático que no es lo mismo que congregacional, también creen que porque la mayoría adoptó una determinada decisión entonces está bien, porque lo tomó la mayoría. Y nosotros podríamos caer en que porque los miembros decidimos, entonces también está bien. Pero el punto está donde hemos dependido del Señor para tomar las decisiones que tomamos. Y a mí, una de las cosas que me impactaba en eso, y que yo he representado en otras oportunidades, es como las decisiones como las toman en la iglesia de John MacArthur, que a mí de verdad eso me impacta mucho, porque nosotros tenemos mucho la sensación de urgencia a veces. Y en esa sensación de urgencia se toman decisiones apresuradas y erróneas. Y me llamaba la atención que en el sistema que ellos tienen muchos ancianos en la iglesia, en una época que tenía, no sé, ¿cuántos eran? Como 200 o 100 ancianos, no sé, eran muchos, porque igual es una iglesia muy grande. Y cuando tenían que tomar decisiones, porque entiendo que las decisiones las toman ellos, seguramente no debe ser algo como tan congregacional, porque es una iglesia como más de 3.000 miembros. Ellos, todas las decisiones que toman son por unanimidad. Cuando no logran la unanimidad, ellos se toman una semana para orar, deliberar, y vuelven a juntarse y vuelven a conversar, y si no hay una unanimidad se toman otra semana y así siguen orando hasta que el Señor les da la unanimidad. Es un buen ejemplo. Es impresionante porque cuando tú quieres decidir algo que parece que es tan urgente y dices que lo tenemos que decidir ahora, pero estamos en desacuerdo, o hay uno que dice una cosa y dice no, que tiene una razón. Entonces esa dependencia de que sea el Señor quien guíe las decisiones, creo yo que es la principal clave del éxito en la iglesia, independiente de qué sistema se adopte, porque no creo que un sistema sea pecaminoso respecto de otros, siempre y cuando esté realmente dependiendo de lo que el Señor vaya guiando. Entonces ahí nosotros tenemos que estar cuidadosos igual de que no son las mayorías los que tienen la razón. Exacto. Sí, gracias Anita, el pastor Sugel igual con su cuerpo de ancianos, que son 10 ancianos en su tiempo, por lo menos cuando yo le escuché hablar de esto mismo, tenía la misma práctica. No es que exista un pastor principal, porque este otro tema, hablando de los ancianos, si hay 10 ancianos hay uno principal y todos los otros son copastores, igual el pastor principal toma todas las decisiones. Ese es un sistema, pero el que yo creo que es más bíblico, que es el que usa John MacArthur, que utiliza Sugel Michelén, es que todos los pastores tienen la misma autoridad dentro de una congregación. Entonces en la iglesia de Sugel también pasa lo mismo. Si hay una decisión, los 10 tienen que estar de acuerdo y ahí se avanza. Igual, claro, se quita este sentido de urgencia, cosas que realmente no son tan urgentes, ¿ya? Entonces, en el caso de que si Dios quiere, en el futuro exista otro pastor, acá en nuestra congregación también, las decisiones tienen que ser con unanimidad en el cuerpo de ancianos. Gracias, Anita. Sí, yo un poco, me gusta mucho este sistema, pero lo comparo un poco con lo que hacemos con respecto al mismo. Nosotros acá no exigimos el tiempo porque consideramos que la Biblia no lo corresponde a la Biblia. Y yo he escuchado esta excusa de decirte que no, que lo que pasa es que si no cobramos el tiempo, ¿cómo nos vamos a sostener como iglesia? Pero tenemos lo que el Señor nos ha dado, que son los ofrendas de la verdad. Yo veo del sistema de cómo ordenar la iglesia, o el gobierno de la iglesia, algo similar. Confiamos en el Señor. El Señor nos dio esto. Aunque, por ejemplo, tenemos problemas con respecto a la toma de decisiones, por ejemplo, o de repente consideramos de que no sé, que mucha gente de repente puede malinterpretar un tema y puede votar al revés, por ejemplo. Aún así, es lo que el Señor nos ha dado, lo que hemos visto en la palabra, que el Señor es lo que nos está mandando y nosotros confiamos en que el Señor dio esto. Nosotros, en fe, hacemos lo que el Señor nos manda. Por lo mismo considero de que, claro, que si bien no confiamos en el sistema, estamos confiando en el Señor. El Señor nos dio el mandamiento respecto a cómo la iglesia debe manejarse.
hacemos lo que el Señor nos pide. Y confiamos en que el Señor obviamente ora a través de su vida. Así es. Gracias. Gracias, hermanos, por sus comentarios. No sé si hay un último comentario, porque ya estamos en hora, no voy a alcanzar a pasar a la otra clase. La dejamos para el próximo domingo nomás. ¿Algún otro comentario, duda, consulta? ¿No? Ya, hermanos, oremos entonces, ¿ya? Para finalizar. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado de meditar y reflexionar en tu palabra. Gracias, porque vemos en ella que tú nos has entregado las llaves del reino y queremos ser buenos administradores y confiar en ti, que tú eres el Señor de las llaves, nosotros solo administradores. Danos sabiduría para ejercerlas con prudencia, con amor, con diligencia. Permite que todos los hermanos que asisten a esta iglesia en algún momento puedan comprometerse y solicitar su membresía, Señor, para que puedan crecer también en responsabilidad, en madurez, en cómo funciona una iglesia en todas sus áreas, Señor. Señor, te pido por los pastores de esta congregación, los pastores que vienen, los diáconos que hay y los que vienen, que nos dé sabiduría, Señor, en especial los pastores para liderar esta congregación. Que dependamos de ti, de tu palabra, para cada decisión. En el nombre de Jesús, amén. El próximo domingo vamos a ver la llave de autoridad o gobierno. O sea, cuáles son las funciones del pastor o qué autoridad tiene el pastor, ¿ya? Que el Señor les bendiga, hermanos.